Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto enorme poderlos saludar otra vez por este medio. Seguimos con las consecuencias de la curación del cojo. Es que este primer milagro de Pedro trajo muchísimas consecuencias. No solo tenemos al cojo caminando y saltando por ahí, alabando a Dios, sino también dice la palabra de Dios que 5.000 personas al ver este milagro creyeron en Dios. Ya se habían sumado 3.000 personas en el primer discurso de Pedro, ahora son 5. Prácticamente todo el pueblo estaba ahí, todos habían creído en Dios, todos adoraban a Dios. Les invito que me acompañen a leer el capítulo 4 del libro de los Hechos, el versículo 23 y el versículo 24. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Este milagro de Pedro era muy notorio, era totalmente innegable. Todo el pueblo sabía que este cojo era puesto a las puertas de aquel templo a pedir limosnas, y ahora lo están viendo saltar y caminar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de la gente en aquellos tiempos? Quisiera justamente hablarles de dos tipos de gente. Primeramente, de los principales sacerdotes. Recuerden que ya habían tenido ellos una situación similar. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Querer tapar la situación. Recuerden ya cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, ellos hablan con la guardia y les dicen que digan que por la noche los discípulos habían pasado por allí y se habían robado el cuerpo, no que el Señor había resucitado. Pero, ¿qué podían hacer ahora? ¿Cómo lo podían tapar? Porque a este milagro, al del cojo, todos lo habían visto. Entonces, todos adoraban a Dios, a excepción de ellos, que estaban buscando la manera de cómo taparlo. Pensaba entonces en dos tipos de personas. Pensaba por un lado, cuán duro puede ser el corazón del hombre que, aún viendo el obrar de Dios, aún viendo los milagros que el Señor Jesús hacía, aún habiendo retrocedido y caído allí en el huerto de Getsemaní, aún habiendo escuchado en palabras de Pilato de que ningún mal había en el Señor Jesús, aún viendo que tras la muerte del Señor Jesucristo el cielo se oscureció, el velo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos resucitaron. Aún así, no creyeron en Dios. ¿Cuán duro puede ser el corazón del hombre? Por otro lado, pensaba en que, por ejemplo, yo, habiendo llegado a la iglesia a los 8 años y con tan solo habiéndome dicho que el Señor Jesucristo murió por mí, yo creí en Él.
No lo vi al Señor, no vi ninguno de sus milagros, no lo vi en la cruz, tampoco vi su resurrección, pero aquí estoy, como cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia de aquellos principales sacerdotes y yo? ¿Qué tengo yo de especial? Me gusta el relato de Juan, allí en el capítulo 20, el versículo 29, porque él lo resume muy bien. Dice de esta manera, se los leo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero, Señor, no, no, Tomás, mirá mis manos, mete la tuya en mi costado y no seas incrédulo, sino sé creyente. Hasta algunos de sus discípulos tampoco creían en él. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos sí? ¿Y por qué ellos no, viendo todo lo que vieron? Uno de los chicos en su testimonio allí en la reunión de jóvenes lo dice, pero muy bien, con palabras muy sencillas. Ella dice: Dios me eligió a mí. No tenía familia cristiana, no tenía amigos cristianos, pero Dios la eligió. Es que, hermanos, somos partes de ese rebaño pequeño que habla la palabra de Dios, al cual Dios le ha placido darnos al reino. Es que vos y yo, aquellas 8.000 personas, los discípulos del Señor Jesús, y aquel cojo, tenemos motivo suficiente para agradecer y para alabar a Dios. El salmista lo dice allí en el capítulo 103, versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, comenzando por la salvación de nuestra alma. Dios bendiga su palabra.